Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un tema que de primera suena muy técnico, muy de manual de derecho, pero que en realidad esconde un debate fundamental. Vamos a analizar un ensayo sobre el derecho civil colombiano que se centra en dos conceptos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pero, a ver, no vamos a recitar definiciones. La idea es entender el choque que hay entre un código civil, pues de hace más de un siglo, y una constitución moderna que pone la dignidad por delante de todo. Totalmente. Es que ahí está la clave de todo. No es un ejercicio de memoria. No. El ensayo lo que plantea es justo esa fricción, ese choque de trenes. ¿Cómo haces tú unas ideas del siglo XIX, que son muy rígidas, encajen con principios como la autonomía, la igualdad? Claro. Ahí es donde está lo interesante. Pues venga, para entender bien ese conflicto, empecemos por el principio. El ensayo habla de la capacidad de goce. ¿Qué es esto exactamente? Pues, a ver, es la base de todo. Es la aptitud que tiene cualquier persona, por el simple hecho de existir, para ser titular de derechos y de obligaciones. Cualquiera. Cualquiera. Da igual la edad, la condición mental, absolutamente nada. El texto lo deja muy claro. Es absoluta y no se puede renunciar a ella. Desde que existes, incluso antes de nacer, para algunas cosas, como una herencia, ya la tienes. Entiendo. Es como el derecho a tener un perfil en el juego de la vida. Se te crea automáticamente. Tienes un DNI existencial, por así decirlo. Eso es. Puedes tener cosas a tu nombre, recibir una herencia. Tienes el derecho a tener. Exacto. Tu perfil está creado. Ahora, una cosa muy distinta es que puedas mover las fichas tú solo. Y ahí es donde entra el segundo concepto. La capacidad de ejercicio, Justo, que sería el permiso para efectivamente mover esas fichas. precisamente. Es la facultad para usar esos derechos que ya tienes y para obligarte por ti mismo, sin intermediarios. O sea, la capacidad de hacer. De hacer, de firmar un contrato, de vender una casa, de casarse. Y aquí, fíjate, está la gran diferencia. Esta capacidad de hacer sí que admite limitaciones. Vale, y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, porque la palabra limitación ya suena un poco fea. Claro, pero el enfoque que defiende el ensayo es que esas limitaciones no son un castigo. Su única justificación es la protección. Son un escudo. Exacto, un escudo, no una sanción. El ejemplo clásico son los menores de edad. Se asume que no tienen la madurez para ciertas cosas, o personas con alguna condición que necesitan un apoyo para no salir perjudicadas. De acuerdo. Y esto me lleva al corazón del asunto. El ensayo dice que no son solo dos conceptos, sino dos lógicas casi opuestas. Una es la del ser, eres persona y punto, y la otra es la del hacer, demuestra que puedes actuar. Chocan si se aplican mal. A ver, la capacidad de goce responde a la pregunta, ¿quién puede tener derechos? Y la respuesta es, todo el mundo. Es un reconocimiento del ser. Ujú. En cambio, la de ejercicio responde a cómo y cuándo puedes actuar. Es una regulación del hacer. Una te dice existes para el derecho y la otra así es como juegas dentro del derecho. Y el peligro es que la segunda anule a la primera. Ese es el peligro. Y aquí, por lo que veo, entra el gran protagonista de esta historia, la Constitución colombiana de 1991. Lo cambió todo. El ensayo le da una importancia enorme porque actúa como un filtro. Un filtro. Sí, de repente tienes principios como la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, y todo, incluso el viejo Código Civil, tiene que pasar por ese filtro. Y la Corte Constitucional, según el análisis, ha sido clave en esa reinterpretación. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte en la práctica? Pues sentencia a sentencia empezar a decir que cualquier limitación a la capacidad de ejercicio tiene que ser razonable, proporcional y sobre todo tener un fin protector real, Ujú. demostrable. Ya. Se acabó eso de es menor, no puede hacer nada, o tiene esta condición, se le anula. El paradigma nuevo es, vale, esta persona tiene esta circunstancia. ¿Qué apoyo necesita para ser lo más autónoma posible? Es un cambio de mentalidad brutal. Pasamos de un modelo de incapacidad a un modelo de garantías. Vale, la teoría me queda clara, pero ¿cómo se traduce esto en el día a día? Si una persona tiene el derecho a tener, pero no el de hacer, ¿qué pasa cuando tiene que firmar un alquiler, por ejemplo? Pues pongamos un ejemplo que se ve muy bien. Imagina un chaval de 17 años, un genio de la programación, ¿Vale? y desarrolla una aplicación que una empresa quiere comprar por una millonada. Entiendo. Su capacidad de goce es total.
Él es el dueño de la app. El dinero será suyo. Pero tiene 17. No tiene la capacidad de ejercicio plena. Exacto. No puede ir él solo a firmar el contrato. Sería nulo. ¿Por qué? Para protegerle de que, por su inexperiencia, le cuelen unas condiciones malísimas. ¿Necesita a sus padres? Necesita que sus padres, como representantes, firmen por él. El sistema lo protege, pero a la vez le impide decidir sobre su propia creación. Ahí se ve la tensión. Puede tener, pero para hacer necesita un puente. Entiendo el ideal, pero la maquinaria legal a veces es muy lenta. ¿Dónde advierte el ensayo que este sistema, que en teoría es protector, se atasca o incluso aplasta a la gente? Pues justo ahí el análisis se pone más crítico. Habla del peligro de las inercias formalistas. Suena muy técnico eso. Pero en el fondo es una crítica a la burocracia. Es cuando los jueces, los funcionarios, van con el piloto automático. ¿Qué quieres decir con piloto automático? Pues que ven un diagnóstico en un papel o una edad y en lugar de pensar qué apoyos concretos necesita esta persona, directamente ponen la etiqueta, incapaz. Y ya está. Y ya está. La persona desaparece de la ecuación. Se confunde una limitación para hacer con una supuesta inutilidad para ser. Y eso es contrario a la Constitución. La protección se convierte en anulación. Y supongo que la presión internacional también juega un papel aquí. Sin duda, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido un terremoto en este campo. ¿Sí? Porque va un paso más allá. Ah, sí. Ya no habla solo de representación, que es la idea de que alguien decida por ti. Habla de sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Que no es lo mismo, claro. No, es un cambio de filosofía total. No se trata de sustituir tu voluntad, sino de darte herramientas para que tú formes y expreses tu propia voluntad. Ya. La pregunta ya no es ¿qué haría yo en su lugar?, sino ¿cómo le ayudo a que decida por sí mismo? Y eso puede ser cualquier cosa. Un intérprete, un consejero. El reto es crear esos apoyos para que no se queden en el papel. Pero claro, fortalecerlo suena muy bien. Pero me imagino que la línea entre apoyar una decisión y manipularla es finísima. Sobre todo si hay dinero de por medio. Absolutamente. Ese es uno de los grandes debates. El texto lo deja entrever. Definir qué es un apoyo y qué es una influencia indebida es un campo de minas. Uf. Requiere una formación y una sensibilidad que muchas veces no existe. El riesgo de que el entorno, la familia, con buena o mala intención, acabe imponiendo su criterio es real. Por eso se necesitan supervisiones, evaluaciones y, sobre todo, escuchar siempre a la persona. Hay un punto del ensayo que al principio me pareció una conexión un poco rara, pero que ahora creo que entiendo mejor. La menciona los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MASC. Pues fíjate, tiene toda la lógica del mundo. A ver. Piensa en un juzgado. Es un entorno hostil, rígido, con un lenguaje que no entiende nadie. Ahora piensa en una mediación. ¿Es una conversación? Es una conversación guiada, en una mesa redonda. Para alguien cuya voluntad necesita apoyo y no sustitución, el segundo entorno es infinitamente mejor. Claro, en un juicio eres una parte de un combate. En una mediación eres el centro de la solución. Justo. Un proceso de mediación permite adaptar el ritmo, el lenguaje, permite que la voz de la persona, con las ayudas que necesite, se escuche de verdad. Es el modelo de apoyar la voluntad en acción. Entiendo. O de una foto fija, que es la capacidad de goce, donde estamos todos. A una película, la capacidad de ejercicio. Y la clave es que si alguien necesita ayuda para su escena, el objetivo es darle un director de apoyo, no contratar a un doble para que actúe por él. Es una metáfora perfecta. El eje es la dignidad. Y entender esto bien es fundamental. Si se aplica bien, se protegen derechos y se construye una sociedad inclusiva. Pero si se aplica mal. Si se aplica mal, con esa inercia de la que hablábamos, se genera discriminación, inseguridad y se deja muchísima gente en los márgenes. La conclusión entonces es que el reto no es restringir, sino garantizar que todo el mundo pueda ejercer su capacidad con autonomía real. Exactamente. Se trata de construir puentes, no muros. Y eso nos lleva a esa evolución del modelo de sustitución de la voluntad a uno de apoyo. Y ahí es donde me surge una última reflexión que el ensayo deja un poco en el aire. Adelante. Si el objetivo final es apoyar la autonomía, y ya hemos dicho lo fina que es esa línea entre apoyar y manipular, ¿cómo sería un sistema de apoyo que funcione de verdad, en el día a día?
Y no hablo de un gran contrato. Pienso en las pequeñas decisiones. Dónde vivir, con quién salir, qué tratamiento médico aceptar. ¿Cómo puede el derecho ayudar a alguien en esas decisiones cotidianas sin anular su voz, por muy distinta que nos parezca? Esa es probablemente la pregunta del millón. Y la próxima frontera de este debate, porque implica un cambio cultural, no solo legal. Implica enseñar a la sociedad a escuchar de otra manera, a valorar la interdependencia y a entender que la autonomía no siempre es hacer las cosas solo. A veces es tener el control de tus decisiones, sin importar cuánta ayuda necesites para tomarlas. Es un desafío enorme. Enorme, pero es el único camino coherente con la idea de dignidad.